Vamos con el cuestionario. Recuerde que ya terminamos el libro, así que todo lo que va a buscar, lo busca de internet, de enciclopedia, de diccionario, de donde se le haga más fácil. Obviamente tiene que ser cosas que vayan con el tema, no me va a responder algo que no es correcto, ¿no? Buenas, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Grace. Ya le dije que tiene que resolver el cuestionario y que ese cuestionario es para estudiar y a la vez es su tarea. Esa tarea tiene que enviarla en el MERE puse para qué fecha tiene que enviarlo. Pero el ejercicio es primero que, que la tarea, así que tiene que resolverlo para poder estudiar. Grace, prenda la cámara.
Ahí están, pues son 15. Cuando termina de copiar, puede ir copiando y resolviendo o como lo desee más fácil. Bien, pero tiene que terminar. Vamos a tratar de cotejar la respuesta antes que se acabe la hora, ¿ok? Ya ahí le voy explicando porque las preguntas van a ser así, explique, tal, y usted lo puede hacer el día del ejercicio con sus propias palabras. Pero tiene que resolver el cuestionario igual porque son las preguntas que vienen para el ejercicio y además es tarea. Bien, la primera dice que explique el experimento de John Gurdon. Bien, ¿qué encontraron con el experimento de John Gurdon? Profe, yo encontré en el experimento de Gurdon demostró que cada núcleo celular contiene la información necesaria para originar un nuevo organismo, es decir, tanto los celulares intestinos, glóbulos rojos o neuronas pueden ser capaces de generar vida si se les extrae su núcleo. Así mismo, bien. Eso es el experimento de John Gurdon. Lo que él hizo fue que él agarró ranas y del intestino de un renacuajo creó ranas albinas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es necesario siempre que se pongan huevos o algo más para generar vida. Con un simple tejido se puede crear una vida porque tiene una célula dentro que tiene un núcleo y el núcleo tiene lo que estamos tocando, que es el material genético. Bien, explique la estructura del núcleo. ¿Qué estructuras hay en el núcleo? ¿Quiénes forman ese núcleo? Se constituye principalmente de la envoltura nuclear, además una doble membrana que rodea completamente el orgánulo y separa ese contenido del citoplasma. Bien, ese está bien. Yo tengo que la estructura del núcleo está formada por poros nucleares, la doble membrana que mencionó Elvis, que es membrana interna y externa, la membrana nuclear, una cromátida, un nucleolo y un nucleoplasma. Bien. Dice, explique la función del núcleo. ¿Cuál es la función del núcleo? Se ocupa de la producción y ensamblaje de los ribosomas de las células tras el montaje, y los ribosomas son transportados del citoplasma de la célula donde sirven como resultado de síntesis de las proteínas. Correcto, bien. El núcleo es donde se guarda el material genético de la célula, bien, y hace el procedimiento de síntesis de proteínas como mencionó Elvis. Ahora, ¿qué es el núcleo? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? ¿Qué es el núcleo? La base de todo organismo. El núcleo es la estructura comúnmente mayor tamaño de la célula eucariota y es, como dijo Grace, bien, la base de todo organismo y además su función principal es proteger el material genético. Bien. Explique la estructura del ADN. ¿Cómo está formado el ADN? ¿Quiénes lo forman? ¿Cómo está constituido? Está compuesta por 4 bases nitrogenadas que son la adenina, la Adenina, guanina, guanina, citosina, ajá, y se diferencian por el timina. correcto. Está constituido o está formado, la estructura del ADN son 4 bases nitrogenadas que forman una doble hélice. Por eso que siempre ve la misma imagen del ADN que es como si estuvieran cruzadas. Lo que usted ve, las rayitas que unen esas doble hélices, se le conocen como, esos son, me fue el nombre. Se me fue el nombre de la palabra. Bien, esos son enlaces, pero tienen un nombre específico esos enlaces, que ahorita se me escapa la palabra, es una palabra muy puntual. Bien, entonces, las bases nitrogenadas son las que forman el ADN. Bien, dice, menciona las bases nitrogenadas. Ya la mencionó Elvis, son adenina, guanina, citosina, timina. Bien, también hay una más que se encuentra en el ARN. Bien. Explique cómo se forma el ADN. ¿Cómo se forma el ADN? Está formado por unos componentes químicos básicos denominados
Nucleótidos. Nucleótidos, correcto. Bien, está formado por nucleótidos. ¿Cómo se forman los nucleótidos? Gracias a el cruce que hay entre las bases nitrogenadas, bien, que forman los puentes de hidrógeno. Eso era lo que se me escapaba. Esos cruces o esas uniones que usted ve en el ADN se llaman puentes de hidrógeno. Bien. Entonces, la que sigue, explique la función de las histonas. ¿Qué son las histonas? Bien. ¿Qué son las histonas? Bien, las histonas son las que almacenan o empaquetan el ADN del núcleo. Bien. Y están asociadas con proteínas. Bien, las proteínas que hay dentro del ADN reciben el nombre de histonas. Su función es reservar proteínas para formar el ADN. Bien. Explique la estructura de un cromosoma. ¿Cómo está estructurado un cromosoma? ¿Cómo está formado? Ajá. Tienen una estructura doble compuesta por dos estructuras paralelas entre sí unidas por un centrómero llamadas cromátidas. Así mismo es. Lo que acaba de decir Dominique es así mismo. Igualito. Consta de estructuras llamadas cromátidas, unidas cada una con una estructura que ella dijo que es el centro, que se llama centrómero, y cada cromatida consta de dos brazos. Bien, ese es un cromosoma. Mencione y explique los tipos de cromosomas. ¿Cuáles son los tipos de cromosomas? Hay 4 tipos de cromosomas. Bien. Cuando vaya a buscar, tiene que buscar los 4 tipos. Son el metacéntrico, que el centrómero se encuentra en la mitad del cromosoma. El submetacéntrico, que los brazos cromosómicos son un poco desiguales. El acrocéntrico, que los brazos cromosómicos son muy desiguales. Y el telocéntrico, el centrómero, está en la región de los telómeros. Bien. Esos son los tipos de cromosomas y cómo son cada uno. Explique qué es un gen. ¿Qué es un gen? Es la unidad física básica de la herencia. Los genes se transmiten de los padres a la descendencia y contienen información necesaria para precisar sus rasgos. Los genes están dispuestos uno tras otro en estructura llamada cromosomas. Correcto. Bien, un gen Profesor, del ADN. Ajá, dígame. es cierto, como dijo él, esa es la información que hace que de que heredes algo de tus padres hasta abuelos. Porque ahí Correcto. funciona. ¿Por qué? Es- Porque el gen es un fragmento del ADN de cada persona. Entonces, esa información se va desarrollando y va pasando de generación en generación, creando características específicas. ¿Qué son características específicas? Si yo tengo la nariz como mi abuela, es porque ese rasgo o ese gen se pasó de generación a generación a través de mi familia. Bien. Por eso que personas sí, familiares se parecen, porque un gen es un fragmento del ADN que pasa en varias maneras de generación en generación. profesor, como por ejemplo, heredar el cabello del padre y los ojos de la madre, o los ojos, o el cabello del papá y los ojos del abuelo. Sí, Así, así. sí, Es que hay dos tipos de genes, el gen dominante y el gen recesivo. El gen dominante correcto. Así el mismo es. que logra que el descendiente hace que tenga, y el recesivo se queda oculto hasta que se saltan entre una o más generaciones hasta que llega hacia una generación en específico. Correcto. Tomemos Bien, por ejemplo el cabello de una abuela que tiene el cabello rojo, es pelirrojo natural, con un poco de castaño. Eso se saltó, todo ninguno de se salta una generación. Correcto. Hay el genes, siguiente como está hablando Grace, hereda.
que hay genes recesivos y hay genes dominantes. Eso lo va a aprender más que todo ya el otro año de lleno con algo que se llama el cuadro de Punnett. ¿Para qué sirve el cuadro de Punnett? Para saber las descendencias de una persona. Si voy a tener cierta cantidad de genes de mi mamá, de mi papá, voy a ser dominante, voy a ser recesivo, voy a poder pasar mis genes a mis hijos o no voy a poder pasarlos. Bien, todo eso va a depender del gen que tenga usted. Bien, vamos a quedar hasta ahí, pues. Falta la 12, 13 y 14 y 15. Faltaron 4. Bien, esas 4 las tiene que tener hechas. Bien, para que estudie y recuerde que eso me lo tiene que entregar. Bien.